4 personas, hay otra persona más. Ahí también. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Y bueno, recordarles también que nosotros somos embajadores de Cristo. Siéntanse en absoluta libertad de invitar a sus amigos, a sus familiares, a sus enemigos también. Usted nunca sabe lo que Dios puede hacer en sus vidas, ¿cierto? Puede hacer milagros, pero este domingo es un domingo especial. Y quiero decirles que estoy un poco nervioso. El primer servicio estuvo precioso con mi papá. Tuvimos un tiempo de poder conversar aquí, poder contestar algunas preguntas. Voy a pedir que mi papá, por favor, pueda pasar aquí adelante. Le vamos a dar un aplauso. Y estamos bien. Estábamos teniendo, con mi papá siempre tenemos pláticas muy interesantes, muy bonitas, pero es completamente diferente tener una plática con mi papá frente a todos ustedes. Así que vamos a contestar algunas preguntas para los que no saben. Nosotros estamos haciendo un domingo especial hoy día porque hemos estado abriendo, ¿cierto?, la posibilidad de que ustedes puedan preguntar cualquier cosa. Y ustedes lo hicieron. Recibimos muchísimas preguntas, algunas preguntas fáciles, otras preguntas difíciles, así que las preguntas difíciles las va a contestar él y las preguntas fáciles las voy a contestar yo, ¿te parece? Pero vamos a comenzar con la primera pregunta aquí. Y contestando esta pregunta, yo se la voy a hacer a mi papá, y cuando él conteste esta pregunta, él también va a poder dar un poco de contexto en cuanto a su historia. Yo he hablado antes que soy quinta generación de pastores, y ustedes pueden decir, no sé si está diciendo la verdad o no, me parece que 5 puede ser mucho, pero él va a poder dar un poco de contexto y vamos a poder contestar esta pregunta. Así que la pregunta número 1 es esta. ¿Qué fue lo más difícil que usted y su familia tuvieron que soportar cuando se mudaron a Chile por primera vez? Muy buena pregunta. Para dar un poco de contexto, yo siempre dice que es quinta generación pastor. Mi papá me dijo cuando fui ordenado que era yo séptima generación de pastor, que sería entonces octavo. Nosotros hicimos un trabajo de tratar de verificar estos datos y de hecho llegamos hasta quinta generación nomás. Más allá no sabemos. En eso quiero presentar a mi tatarabuelo. Tatarabuelo, sí. Tu tatarabuelo, sí. Claro, que es Andrew. Salió del centro de Estados Unidos, del estado de Illinois, y fue a Kansas buscando trabajo y trabajó en las minas de carbón. En eso se enfermó y en ese tiempo también se afilió a la iglesia cristiana de Pittsburgh, Kansas. Y en esa ciudad se hizo diácono y pastor laico, empezó a predicar ahí en esa iglesia, a pesar de su enfermedad por trabajar en las minas. Era un trabajo muy duro, pero tenía una familia, una esposa y 5 hijos. Su quinto hijo nació en 1889, que se llama Clifton. Si ven en la fotografía arriba a Clifton, no, eso es Clifton. Es el clon de Joshua. Es tan parecido. Pero con más pelo, sí. Es como extraño verlo, pero Clifton era el menor. Cuando estuvo en Kansas, nació y después empacaron todas sus cosas en carreta y fueron a Oregon. Ahí ofrecieron terrenos económicos para ser campesino, para trabajar la tierra. Y en ese lugar, este antepasado, se hizo un colegio y una iglesia, la iglesia cristiana de Elgin, Oregon. Y ahí creció el bisabuelo de Joshua, que se llama Clifton. Clifton creció de la iglesia, del campo, del colegio que fundó, y de ahí fue creciendo, y cuando llegó a la edad de ir a estudiar en una universidad, eligió ir a un seminario bíblico. Ahí se encontró con la persona que después se hizo esposa de él, y ellos estudiaron y al salir
volvieron a su ciudad donde creció y era pastor y pastora. Pastor y pastora. Ambos fueron ordenados como pastores. De hecho, ellos hicieron un plan de trabajo. Eso era en la época cuando trabajaba mucha gente en la madera, cortando madera y preparando la madera para edificios. Y en eso, mi abuelo, bisabuelo de Joshua, entraba en el campo donde, de hecho, estaban puros hombres y una taberna y el trabajo. Entonces mi abuelo llegaba al dueño de la taberna y decía, tú tienes esto 6 días nomás. Al día domingo, eso es para iglesia. Límpielo, déjelo sin olor, porque vamos a alabar al Señor y a hacer culto aquí. Así era mi bisabuelo, mi abuelo. Una vez que crecía un poco la iglesia de puros hombres, las familias empezaban a llegar porque los hombres empezaron a construir sus casas alrededor de esa industria y llamaba a su esposa con sus 2 hijos y llegaban ahí a pastorear la nueva iglesia. Llegando ella, él iba a otro pueblo, fundaba otra iglesia y otra y otra y otra, y eso pasaba por años. De hecho, mi papá, que creció en ese hogar, me dijo que nunca estuvo más de un año, o sea, siempre fue menos de un año en cada lugar. Nunca estuvo más de un año. Entonces creció siendo bastante independiente, bastante llevado a su forma de ser y bastante idiota, por decirlo de esa forma. Le gustaba pasar en la maldad, siendo su papá y su mamá pastores. Pastor, hijo de pastor. ¿Cómo es el asunto? Hijo de pastor. Yo soy un santo. Nunca he hecho nada malo en toda mi vida. En eso mi papá me contó hace años atrás que de hecho todavía existe 13 iglesias en Oregon y el norte de California fundadas por mis abuelos. En eso toda la gloria para Dios porque eran tiempos bien especiales en los cuales la gente como ahora se atreve a predicar el Evangelio en su forma más pura. En esto, mi abuelo, nació mi papá y su hermano, y mi papá era más, si mi abuelo era malo, mi papá era doblemente. Tenía nombre, reputación, la gente sabía que llegaba el pastor, pero también llegaba su hijo. Él, no voy a explicar todas sus tonteras, pero antes de entrar a la universidad, porque el anhelo de su papá era que sus hijos podían ir a la universidad, fue a un campamento de jóvenes. Y en ese campamento, por primera vez en su vida, después de todas sus maldades, decidió seguir el camino del Señor. Él tenía otros planes, pero de inmediato fue a San José Bible College y estudió ahí y recibió su ordenación y su pastorado. De ahí estamos hablando ya de mi papá. Mi papá fundó un par de iglesias en California y después fue como misionero a Jamaica. Y yo no había cumplido ni un año cuando viajaron a Jamaica. No tengo ni un recuerdo de Jamaica. Me gustaría tener muchos recuerdos de las playas y no tengo ni un recuerdo de Jamaica. Pero ahí fundaba iglesia y también fundaba junto con otros el seminario bíblico de Jamaica. Después volvió a Missouri, al estado de Missouri. Fue director de misiones en una universidad cristiana ahí y después fue llamado a su lugar de estudios en San José Bible College, pero como presidente de eso. Yo en todo ese proceso admiraba mucho a mi papá. Mi papá era mi héroe, era la persona en la cual quería pasar tiempo con él, pero no quería ser nada como él.
Admiraba su pasión para el Evangelio, su manera de fundar iglesias, de mandar misioneros. Pero nuestra casa siempre estaba lleno del Evangelio, saturado del Evangelio, con misioneros en la casa, todos los días hablando del Señor. Y eran los bichos más raros. Era gente tan extraña, estos misioneros. Entonces yo hice un pacto con Dios, siendo niño chico, y que, Señor, yo te hago todo lo que tú quieres, menos ser pastor, menos ser profesor en un instituto bíblico y mucho menos ser misionero. Dios tiene un sentido de humor. Yo iba a ser entrenador de básquetbol. Era mi pasión, el básquetbol. Yo pensaba que ser cristiano y ser entrenador, fabuloso, eran mis planes. Pero Dios cambió eso dramáticamente. De tal modo que fui a un instituto bíblico, de ahí pastoreaba con mi esposa Colleen unos 8 años en total, junto con los estudios, y de ahí decidimos, o más bien Dios decidió llamarnos a ir a Chile por 2 años. Ya son 45. Así, cuando uno empieza a hacer planes, yo pienso que Dios ríe de nosotros, decir, no, pero yo tengo un plan para ti. Para algunos llaman a pastores, llaman a misioneros, llaman a evangelistas, llaman a profesores, a otros de entrar en negocio, en otros de enseñar, en otros de hacer toda una variedad de trabajo. En nuestra familia eran pastores, pero también eran agricultores, eran mineros, eran de muchas profesiones, mientras también predicaba el Evangelio. Joshua tenía menos de 1 año cuando salimos de Hermoso, California. Vivimos en Napa, California. Si ha visitado allá, sabe cuán hermoso es. Y para tratar de responder a la pregunta, lo difícil de ir a Chile era dejar familia y dejar la iglesia, dejar amigos en California y de ir allá. Llegando allá era más difícil porque no hablamos español. Todavía estoy aprendiendo después de 45 años. Colina habla muy bien, yo sigo batallando. Era difícil el idioma porque español es hermoso, es hermoso idioma, con tantas maneras de describir cosas poéticas. Hablar español es como cantar, no es como el inglés que es muy cortito, se corta las palabras y son palabras así chiquititos que significan diferentes cosas en diferentes contextos. Es un confuso. En español es precioso, es maravilloso y disfrutamos del idioma. Joshua no tenía 1 año y sus primeras palabras obviamente español. Aprendió español, vivió en colegios hablando español, mientras que Colin y yo batallamos tratando de descifrar cuáles eran las palabras malas. Dicen aquí garabatos, garabatos. Llegaba a la casa y preguntaba, papá, ¿qué significa esto? Sí. Ay, hijo. ¿Te acuerdas cuando llegué a la casa un día y dije, papá, ¿qué significa torpe americano? Torpe americano, claro. Yo tenía que responder a esa pregunta. Torpe americano. No, se equivocó. Quería decir norteamericano. No torpe americano. No estaba haciendo bullying. Eso es lo que estaba pasando. Pero era difícil en el primer tiempo aprender el idioma, acostumbrarnos a los costumbres y formas de hacer las cosas, hasta hacer las compras. Cómo comprar algo cuando no habla el idioma. Y además, como ustedes a lo mejor saben, era régimen militar, donde nos abría las cartas, donde nos seguía, donde había una vida difícil en ese sentido. Pero Dios nos dio gracia. Lo más cómico es tratar de explicar el Evangelio usando palabras de niños chicos, no sabiendo la palabra más adecuada para expresarse. Pero la gente igual llegaba al Señor y sentimos muy bien. Después de 2 años decidimos volver y volver y volver
y ahora hasta tenemos nuestro lugar en el cementerio ya comprado y listo para cuando llegue el tiempo. Qué bien, damos un aplauso. Qué bueno, qué bueno. Vamos a seguir entonces con las preguntas. Esa fue la pregunta número 1, de como 15 preguntas que tenemos y nos quedan como 15 minutos. Pero está bien, no hay ningún problema. Esta es la pregunta número 2 aquí, dice así. Y esto le va a servir a muchos de ustedes que quizás tienen familiares o tienen amigos o hijos particularmente que están lejos del Evangelio. Dice así. ¿Qué consejo le daría a los padres que tienen hijos adultos que no aceptan la fe de sus padres? También muy buenas preguntas. Es sorprendente cuán profundas son las preguntas y cuán actuales. Yo recibí el consejo de mi hermano. Mi hermano también fue a Chile 2 años como misionero y tenía un hijo un poco mayor que Joshua, que su pasión, su religión era seguir la banda Grateful Dead. Grateful Dead. Era una banda, seguía de concierto en concierto y tenía una vida como vagabundo, como mochilero, donde andaba detrás de ellos. Más adelante en la vida decidió ir a Europa también a conocer. Y iba con un amigo ateo, declarado ateo, hijo de pastor con amigo ateo. Y ellos llegaron allá para puro pasear y para hacer maldades. Es parte de nuestra tradición como familia. Cada generación, muchas maldades, hasta que el Señor nos llama a enderezar el camino y seguirle a Él. Llegaron allá a Alemania, y en Alemania despertó en la mañana este primo de Joshua y fue caminando por la ciudad. Y en esa ciudad empezó a escuchar un ruido extraño. Y en ese ruido, al final llegó y dio vuelta a una esquina y ahí estaban todos los evangélicos, canutos, como nos decimos en Chile. La gente alabando al Señor a plena calle, marchando, llevando pancartas con versículos bíblicos. Y su primer pensamiento es: ya han llegado aquí también estos tales cuales evangélicos, en lo cual trato de huir de ellos, pero Dios puso una pregunta en su cabeza, y esa pregunta era: ¿están todos ellos equivocados? ¿Están todos ellos equivocados? Una multitud de gente, y obviamente venía la otra pregunta: ¿o estoy yo equivocado? Fue corriendo a la casa donde estaba el amigo ateo y dijo: esto me pasa, no sé qué hacer. Y su amigo ateo con estas palabras decía: tiene que hincarse, arrodillarse y orar. Amigo ateo. Lo hizo y empezó el cambio en su vida. Fue a buscar un pastor, encontró en Alemania un pastor evangélico, lo llevó en un proceso más formal de recibir al Señor, llamó a su padre, en unas semanas más estaba en una escuela para misiones. Así cambió su vida. ¿Qué hizo mi hermano y su esposa? Ellos durante todo este tiempo de travesía de su hijo oraba junto con unos amigos. No se juntaba para estudio de la Biblia, ni para cantar, ni para otras cosas, solamente sentarse alrededor de la mesa y orar uno por sus hijos todavía inconversos. Dejó toda la manipulación que uno como padre quiere que sus hijos sigan al Señor, pero al final dejaron todas estas tonteras de tratar de cambiar situaciones, poner personas y simplemente orar y apelar a la gracia de Dios. Y en un instante llegó al Señor. Conoce la historia de Joshua, muy parecido. También creció en una familia cristiana y en un momento para otro, fuera de una rebeldía bastante larga, el Señor le llamó en forma poderosa. ¿Cuál es el consejo?
Bueno, el consejo, desde mi punto de vista, el consejo no es quizás lo que usted piensa, porque muchas veces, si usted está aquí en este lugar y usted tiene hijos adultos que están lejos del Evangelio, o tiene amigos que están lejos del Evangelio, lo más probable es que ellos ya saben lo que usted cree, ya saben lo que usted le va a predicar, ya saben lo que ellos ya saben lo que usted quisiera que ellos hicieran. Entonces, la respuesta a la pregunta, lo que yo les diría, es lo que mis padres hicieron conmigo, que era, yo ya sabía lo que ellos querían que yo hiciera, yo ya sabía que ellos querían que yo volviera a la iglesia, yo ya lo sabía, pero tenía que haber una intervención divina, literalmente, la visitación de Jesús mismo para poder transformar mi corazón. Porque no era que yo había escuchado información nueva y de repente yo supe, bueno, tengo que seguir a Cristo y ahora este es el camino. Yo ya lo sabía. Tenía que haber una intervención sobrenatural. Entonces lo que yo les diría a ustedes, si tienen hijos que están lejos de Dios, es que ustedes se pongan a orar. Usted puede decir, pastor, esa ya me la sé. Pero le pregunto, ¿usted ora por su hijo todos los días? Todos los días, ore, porque ¿sabe lo que tiene que pasar? Yo no quiero que, por ejemplo, mi hijo mayor, Justin, él no viene a la iglesia. Y él no viene a la iglesia, él no está seguro lo que él cree todavía, no está seguro si Cristo murió, resucitó, no sabe. Él sabe lo que nosotros creemos. Lo peor que yo podría hacer como padre es insistirle, decirle, pero es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro. Yo no lo voy a hacer. ¿Y sabe por qué no lo voy a hacer? Porque yo no quiero que mis hijos tengan una fe heredada. Una fe heredada no sirve de nada. Ellos tienen que tener su propia fe, tienen que tener su propia revelación de Cristo. Yo no quiero que mis hijos crean porque yo creo. Porque no es así como funciona. No somos llamados a ser discípulos de nosotros mismos. Nosotros tenemos que hacer discípulos de Cristo. Entonces, que ellos puedan estar conectados con Cristo. Entonces, no pierda la fe, no pierda la esperanza. Mis papás nunca perdieron la fe, nunca perdieron la esperanza. Y yo no sé si, ¿sabe qué? Yo a veces pienso, ustedes saben mi historia. Y yo creo que quizás muchos de ustedes no la saben. No se las voy a contar ahora, pero en el futuro se las voy a contar para que usted sepa que realmente el hecho de que yo esté aquí en este lugar es literalmente un milagro. No me interesa mucho ser pastor. Para mí era cualquier cosa menos pastor. Era así como yo me sentía. Pero cuando Dios a uno lo llama, no hay nada que hacer. Y yo les había dicho esto antes, no es que yo me aferré a Cristo durante todo ese tiempo, es que Cristo en mi momento más oscuro nunca me soltó. Y así fue. Entonces, eso es lo que yo les diría a ustedes por sus hijos, por sus esposas, sus esposos. Oren, porque ya quizás llega un punto en que uno ya no tiene que seguir diciéndoles cosas. Uno tiene que quizás hacerse a un lado, dejar de manipular y tratar de decirle esto para que haga esto otro, sino realmente creer que es Dios el que hace la obra, porque Él hace toda la obra completa. Y lo otro es que usted puede amar mucho a sus hijos, pero Dios los ama más que usted. Y Dios va a estar con ellos y Dios los va a traer de vuelta. ¿Ok? Ahí una persona manda esta pregunta. Y dice, yo estaba viendo en forma remota los servicios del domingo. Me considero con riesgo alto de COVID. Mi pregunta es, ¿por qué no siento esa electricidad del Espíritu en forma remota? ¿Cómo es estar en la iglesia? A veces pienso que estoy distanciándome a mí mismo de esta comunión. Siempre soy fiel a mis creencias en el Señor y su Hijo. ¿Por qué no siento este sentir? Claro, es una buena pregunta, porque en el fondo es una pregunta respecto al fellowship. Fellowship, que es, ¿cómo se traduce fellowship? Como el compañerismo, ¿cierto? Estar juntos físicamente. Y es muy interesante porque hoy en día con la tecnología se hace cada vez más fácil uno poder simplemente ver el servicio desde su casa, pero realmente no es lo mismo. Y quiero explicar un poco por qué bíblicamente no es lo mismo, porque no es solamente algo que uno podría decir, bueno,
Uno podría decir, por ejemplo, no se siente lo mismo porque es como la diferencia entre escuchar una canción en la radio, ¿cierto? En un CD y ver la banda en vivo, ¿cierto? Es completamente diferente. Lo mismo es cierto con la iglesia. Uno se va a perder el impacto total del mensaje. Uno se va a perder la experiencia completa de poder alabar al Señor en comunidad. Uno se va a perder la experiencia de que una persona ore por usted físicamente y uno se va a perder la oportunidad de poder compartir la Santa Cena todos juntos. Pero también bíblicamente es muy interesante que en Hebreos 10:25 dice así como fehacientemente, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros y tanto más cuando ven que se acerca el día. Entonces, si uno va al griego, ¿cierto? Mi papá me va a corregir si me equivoco. Si uno va al griego y uno ve la palabra iglesia en el español, la palabra iglesia en el griego original es eclesía. Eclesía es un término político que significa reunión, significa asamblea, significa estar juntos físicamente. Entonces uno podría decir que la razón por la cual uno no siente lo mismo remotamente es porque bíblicamente la manera en que incluso la Biblia fue escrita bajo la suposición de que iba a ser leída públicamente. Y cuando uno habla sobre iglesia, está cimentado sobre la base de que uno va a estar reunidos físicamente. Entonces, es por eso que uno no siente lo mismo, porque no es lo mismo. Ver un servicio a través de la pantalla no es hacer iglesia bíblicamente. Ahora, no estoy diciendo que sea un pecado si usted no viene a la iglesia y lo ve a través de la pantalla, pero no está haciendo iglesia de la forma en que bíblicamente fue pensado. Ahora, si usted está enfermo, ¿cierto? O no puede venir físicamente a la iglesia, o usted anda de viaje, lo entiendo perfectamente. Lo cual me recordaba un mensaje que prediqué hace un tiempo atrás, no sé si ustedes se acuerdan o no, pero se llamaba Las 72 horas más importantes de su año. Y hablábamos respecto a esto, que un año tiene 8.760 horas, ¿cierto? Usted pasa de esas 8.760 horas durmiendo 2.920 horas. Usted duerme 2.920 horas. Usted pasa 1.440 horas en redes sociales. Usted pasa 730 horas comiendo o bebiendo. Y usted pasa 180 horas en el baño. Ahora, si es mujer hay que duplicarlo, porque son, ¿cuánto sería? 360, ¿cierto? El doble o quizás más. Pero el punto es que la iglesia es 1 hora a la semana. Son 52 horas. Perdón, son 52 horas en el año. Eso es 0,59% del tiempo. ¿No cree usted que Dios se merece 0,59% de su tiempo? Ahora, no es para que usted se sienta culpable de que no vino a la iglesia, pero la iglesia es como el gimnasio. Uno dice, ¡ay, no quiero ir! Uno nunca quiere ir al gimnasio, pero uno siempre está contento de haber ido, ¿cierto? Lo mismo es cierto con la iglesia. Entonces yo quiero animarlos de la misma forma en que los está animando el autor del libro de Hebreos. Así, no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre, sino animémonos los unos a otros, tanto más cuando ven que el día se acerca. Animémonos. Yo no sé cuándo Cristo vuelve, no lo sabemos. Podemos tratar de descifrarlo, pero no sabemos cuándo Cristo vuelve. Pero lo que sí sabemos es que estamos un día más cerca. Y Cierto. entonces, mientras el día se acerca, anímense ustedes, los unos a los otros, llámense por teléfono, vamos a la iglesia, participemos juntos. Sí, hay algo maravilloso que pasa en alabar al Señor juntos. Uno puede hacerlo en la ducha, puede hacerlo en la casa, solito, pero hay algo poderoso en alabar al Señor, de estar al lado de sus amigos, de su familia, y cada uno alabando al Señor, uno escucha un poco las otras personas cantando y anima y bendice. Y también de declarar esas grandes verdades a viva voz en congregación es maravilloso. En eso, ¿cuál es tu himno, canción favorito de la iglesia? Grande es tu fidelidad. Mi hijo. Mi hijo. Sí, el mío también. Sí. Tanto en inglés como en español Sí, es sí. poderoso el himno. Sí. Sí. Bueno, ¿saben qué? Se nos acabó el tiempo.
¿Se dan cuenta? Hicimos como 3 preguntas y eran como 15 preguntas. Entonces lo que vamos a hacer una más, ¿les parece? Una más. Y luego el resto de las preguntas voy a tratar de contactar a las personas directamente, las que le hicieron, porque hay como 4 preguntas que son de escatología. Escatología significa el fin de los tiempos. En otras palabras, habían 4 preguntas que tenían que ver con cómo termina nuestra historia. ¿Cuál va a ser la progresión de eventos hasta llegar a ese punto? Y una de las cosas que estábamos platicando con mi papá era que probablemente voy a hacer una serie de enseñanzas respecto al libro de Apocalipsis. ¿Les parece o no? ¿Les parecería interesante poder hablar respecto a eso? Unas 7 semanas, ¿cierto? Una para cada una de las iglesias, ¿cierto? ¿Les parecería interesante eso o no? ¿Sí? ¿Sí? Ok, qué bueno. Vamos a hacerlo entonces, vamos a preparar algo así, pero vamos a hacer esta última pregunta. Dice así, ¿puedes explicar 2 de Pedro 2, del 20 al 22? Creo que una vez salvo, siempre salvo. Sin embargo, parece que esto podría ser para alguien que realmente nunca fue salvo. No estoy seguro. ¿Le dejaría a Dios seguir su propio camino destructivo y no seguir persiguiéndote? Ok, la más difícil para el final. Pero voy a leer esos 3 versículos que están en 2 de Pedro, capítulo 2, para que ustedes sepan a qué se refiere esta pregunta. Dice así, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a vuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Menos mal que hizo una pregunta fácil. Porque uno al leer esto, uno podría rápidamente interpretar lo siguiente. Hay 2 categorías de castigo. Hay un castigo para el que nunca escuchó el Evangelio o nunca le interesó el Evangelio, ¿cierto? Hay una categoría de castigo y hay otra categoría de castigo más severo para la persona que escuchó el Evangelio y luego lo rechazó. Uno puede leer esto y decir, yo conozco a alguien que escuchó el Evangelio y luego se fue. Dios lo va a castigar más severamente a esa persona que al otro. Claro, que de leer esos 2 versículos solos, uno pudiera pensar que dice eso. Uno llega a esa conclusión. Pero cuando uno, si en su Biblia ve el capítulo 2 de 2 de Pedro, nos ayuda que han colocado, no en el texto original, pero para ayudarnos un título. Dice, falsos profetas, falsos maestros. Dedica el capítulo entero de advertirnos de la falsa enseñanza y de las motivaciones detrás de las personas que predican falsedades. Tienen motivaciones de plata, quieren su plata, entonces le dicen cualquier cosa. Quieren a veces, a pesar que es fuerte decirlo, querían favores sexuales. Querían tomar ventaja de la supuesta ingenuidad nuestra. Y hay falsos profetas y falsos maestros hoy en día, y hay altos. En redes sociales uno puede ver eso continuamente. En diferentes programas uno puede escuchar lo que quiere. Hay gustos para todos, pero cuando uno trata de predicar el evangelio puro, el evangelio santo, y de ser fiel a la interpretación de la Escritura, a veces no cae bien, como en esto, está hablando de falsos maestros y falsos profetas, de tener cuidado con ellos, porque entonces lo que dicen los últimos 2 versos, está hablando de ellos. Ellos ya cosechan su mala enseñanza. Ahora, como hablamos la otra vez, no es una cosa futura. Sabemos que nunca fueron creyentes, fueron oyentes, fueron personas que hasta estudiaron las Escrituras, hasta participaron en las reuniones, pero nunca recibieron al Señor, nunca siguieron al Señor, sino siguieron sus propios deseos. Entonces, el principio aquí es el contexto. Uno puede tomar cualquier versículo en la Biblia y puede interpretarlo en forma muy mala si no lee
lo que viene antes y lo que viene después, para saber a quién está dirigido. Sí, esta carta nos da la posibilidad de poder entender que muchas veces cuando uno, no sé si a usted le pasa, que usted de repente toma la Biblia y la abre y uno dice, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué pasó antes? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Cuál es el contexto? Entonces, una de las cosas que hemos estado orando mucho es que nosotros como iglesia podamos ser más educados bíblicamente, que podamos saber qué es este libro y por qué es tan importante este libro. Por ejemplo, este libro no es un libro, ¿cierto? Es una colección de libros. Eso es muy importante comenzar entendiendo eso, que es una colección de 66 libros. Y cuando uno abre la Biblia, uno tiene que imaginarse que usted está entrando en una biblioteca. Y en una biblioteca hay diferentes categorías de libros, ¿cierto? Hay diferentes géneros. Está la historia, ¿cierto? El non-fiction, hay libros de cocina, ¿cierto? Hay biografías, etc. Entonces, cuando uno lee la Biblia, uno tiene que hacer algunas preguntas. Uno tiene que saber qué es lo que uno está leyendo. Entonces, en el caso de Segunda de Pedro, uno está leyendo, ¿qué es lo que es? Es una carta. Y cuando uno lee una carta, uno va a leer diferente una carta a un libro de historia. Entonces, un pequeño error que nosotros podemos cometer es malinterpretar incluso una carta. No sé si miren, lo que voy a hacer, voy a leer una carta que yo escribí. O sea, no la escribí yo, sino que la inventé, ¿ya? Para que usted pueda entender lo fácil que puede ser malinterpretar algo cuando uno lo saca fuera de contexto. Le voy a leer la carta. Dice así: Hola Alan. Quiero que sepas que a pesar de que pasamos buenos momentos, rompo contigo hoy. We're finished, ¿cierto? Lo siento si esta carta te lastimó, pero creo que de ahora en adelante estaremos mejor separados. Saludos, tu ahora exnovia, Ellen. Ok, ¿qué es lo que es esta carta? ¿Es una carta de qué? De ruptura, ¿cierto? Una carta de we're breaking up, ¿cierto? Ahora, uno podría sacar un texto fuera de contexto y sacar un pequeño texto de esa carta y leer, por ejemplo, quiero que sepas que a pesar de que pasamos buenos momentos, y uno puede decir, no, esta carta es una carta respecto a todos los buenos momentos que pasamos juntos, ¿cierto? No es así. Lo mismo nos puede pasar con la Biblia. Usted lo decía hace un momento atrás, que muchas veces nosotros pudiésemos tratar de manipular y darle el sentido que nosotros queremos a la Biblia. Entonces, voy a terminar con dos conceptos: la exégesis y la eisegesis. La exégesis es sacar el significado de la Biblia. Uno quiere saber qué es lo que quería decir el autor y uno quiere sacar ese significado, ¿cierto?, para poder explicarlo. Y la otra es la eisegesis, que uno dice, ¿de qué quiero hablar de algo hoy día? A ver, vamos a hablar respecto a, no sé, X tema, y yo empiezo a buscar versículos en la Biblia para apoyar lo que yo quiero decir. Entonces, yo creo que nosotros podamos, cuando leamos la Biblia, poder entender realmente lo que estamos leyendo, y es con ese tipo de herramientas que podemos descubrir, por ejemplo, que esa sección de la carta no es para usted, a no ser que usted sea una persona que está tratando de destruir la iglesia. ¿Alguno de ustedes está aquí porque quiere destruir la iglesia? ¿Ninguno? ¿Ahí atrás? ¿No? ¿Nadie? Ok. ¿Cierto? Entonces, esta parte de la carta no es para usted. Y tampoco está hablando respecto a que Dios va a castigar más severamente a los que escucharon y luego se fueron. Está diciendo que va esta persona a recibir la consecuencia de lo que está haciendo en tiempo real, no en el futuro. Entonces, con esa herramienta usted puede empezar a descubrir estas cosas. Así que ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Quería agregar una pequeña cosa, no solamente al final, que me olvidé mencionarlo en el primer servicio. Mi papá tuvo un año muy difícil el año pasado, muy difícil. Algunos de ustedes lo sabían, se lo comentamos, y yo estoy increíblemente agradecido de Dios, porque no sé si podrías hablar unos par de minutos respecto a la situación de salud que viviste, porque ustedes lo ven bien ahora, ¿cierto? Pero el año pasado era otra historia. Sí, de hecho yo agradezco todas las oraciones de la iglesia, porque el año pasado fue físicamente, en cuanto de salud, muy complicado. Empecé a tener vértigos, mareos que duraban a veces horas y días.
más de 100 episodios de eso en el año, en los cuales uno está caminando y de repente está en el piso vomitando. Me pasó uno en un mall de shopping, horrible, vino ambulancia. Entonces uno de pasar un año así, sentía muy mal por mi esposa, porque me levantaba, iba a trabajar, a hacer algunas cosas y de repente como una explosión de vómito por toda la casa. Y yo, inhabilitado de hacer algo, tenía que simplemente tratar de dormir, tomar algo para los mareos. Pero gracias a Dios, yo de hecho pensaba, hasta aquí llego. Tiempo de jubilarme y de ser carga a mi esposa. Pero Dios tuvo gracia, misericordia conmigo, gracias por las oraciones, porque ya estamos en julio, 6 meses y 17 días no he tenido ni un mareo, ni un vértigo, ni un problema. Dios es grande, Dios es maravilloso. No es el propósito principal de Dios sanarnos. Él sana. No es su propósito. Su propósito es darnos la salvación, de darnos la vida eterna. Pero por gracia, por amor, por cariño, tuvo misericordia de este siervo y doy gracias a Dios. Me siento renovado absolutamente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, con esto estamos terminando este